productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. 7:01 de la mañana, así arrancamos un nuevo miércoles 26 de agosto. 11 grados de temperatura y en ascenso. Pero momento, porque me dicen que en cualquier momento hay precipitaciones sobre la ciudad de Buenos Aires. Así que salgan preparados. Buenos días, Paula. Bienvenida. Hola Juli, hola Juanjo. Me da ilusión, me alegra lo del tema de la temperatura que va a subir un poco. Ah, pensó que es la lluvia. No. Tengo que preguntarle a Ezequiel cuando charlemos con él en un ratito cómo va a estar la noche cerca de la cancha de River. Va a estar templada. O sea, me lo dijo yo ayer. necesito que no llueva, básicamente. No, eso no necesito sé. eso, así eso que se lo tenés que preguntar a él, que tiene un pluviómetro. Exactamente, quiero charlarlo con él a ver qué onda. Hola Juanjo, buen día. Hola, buen día. Chicos, estamos los tres despiertos. Esto es un hito. Y vinimos muy temprano los tres. Sí. Los tres llegamos muy temprano, es cierto. Esto es un hito. Pero está bien Hay igual. que salir a festejar. Sí. A Maquena. No. A desayunar, si quieren. Un desayunito. Me encanta. Me resisto a entrar a ese lugar, del antro. Yo tenía entendido que llovía mañana o esta noche y mañana, no ahora. Claro. ¿No? No, pero igual está bien lo que decís. Vamos a preguntar. Tenemos muchas preguntas para Ezequiel. No, Sí. yo ¿sabes qué? Abro el paraguas. ¿Por qué? Porque como ¿Literal? no sé... No. Lo abro no literal, porque como no tengo la información por las dudas, ¿viste? Yo 702 te estoy diciendo por las dudas. Sí. Si me equivoco, bueno, llevaste el paraguas No pasa nada. de ¿no? más. Pero si no me equivoco, te estoy salvando la vida. Obvio. Mientras no te equivoques con los consejos para invertir, vos no te preocupes. por No, lo también me demás. equivoco. No. A mí me parece eso, sí. Ella con eso no se tiene que equivocar. Claro. No lo hace, así que está perfecto. No, bueno, no Obvio. sabemos, chicos. Ayer les voy a contar una anécdota. A ver. ¿Qué pasó? Ayer hasta altas horas de la noche tratando de averiguar de qué se trataban las medidas económicas que se anuncian hoy a las 10 de la mañana. Hay un revuelo con eso. Ay, Sí, conferencia de prensa. Hablé todo. con el país entero, bueno, con todas las personas que pueden tener esta información, y nadie me quiso decir. No es que no lo tenían, es que no me lo querían decir, ni a mí ni a un montón de personas que estaban averiguando lo mismo. Bien. ¿Por qué hay 3 diarios que están publicando eso? Te iba a decir, los que marcan agenda, ¿qué dicen? Bueno, qué sé yo, los dos grandes, Clarín y Nación, dicen medidas económicas. Sin entrar en detalle. No entraron en detalles y sugieren posibles medidas, pero no aseveran ninguna. ¿Por Ok. qué? Porque están como yo. No tenemos la certeza de que vaya a ser esto o esto. No. Según las altas fuentes del gobierno, hay un paquete de medidas que se van a ir anunciando durante los próximos 6 meses. Entonces, no Ok. sabés cuál va primero, cuál va segundo. O sea, vos sabés que va a haber medidas sobre esos temas. ¿Tienes alguna sensación de cuál puede ir primero, de qué No tema? tengo pues? ni idea. ¿No? ¿Por qué? Porque eso lo manejan en función del pulso del mercado. Ellos están esperando que el mercado tome esta medida que se anunció hoy como una buena noticia. Ok. Y para que eso pase, tienen que incorporarla, digerirla, verla como una buena noticia y después hacer esa lectura para que empiece a bajar el riesgo país. Esa es la idea. Bien. También tienen que ser medidas que probablemente beneficien a la población, porque si no, no tiene ningún sentido anunciarlas, salvo que No. sea una medida muy macro. Pero es de las dos. ¿Cómo Hay de sabes las cuál va dos. primero? Es verdad. Bueno, entonces yo ayer fui cauta y dije no voy a decir cuál de todas podría ser porque me puedo equivocar. Sin embargo, hay 3 medios especializados en economía que hoy dan por hecho, de hecho Hernán me lo decía, hoy van a anunciar tal cosa. Le digo, ¿cómo sabes? Pues yo estuve hasta la noche tratando de averiguar. Me dice, lo leí en tal lugar. Bueno, Es el tema del clic un poco, ¿no? También de... mirá, ahí vamos. Pero les cuento un dato de vamos. ayer. Ayer se publicó en 2 medios digitales, uno papel que después lo levantó, o sea, lo sacó de circulación, y otro netamente digital, y dijeron que el gobierno iba a tomar medidas sobre la publicidad engañosa de la promoción de créditos en los bancos. Entonces, Publicidad. bueno, yo dije, bueno, claro, van a intervenir porque acá si no está clara la tasa, bla. Hablo con 3 fuentes de gobierno, una de las cuales toma la decisión. Fake, no, esto no es así, no, todo es mentido. Al rato veo que la noticia no circula más. Voy a decir, pero ¿cómo esto llegó a ser leído por tanta cantidad de personas si esto no pasó? Porque ni siquiera, no es que no lo van a anunciar y no era parte de esto. Era una noticia que estaba concretada, o sea, esto iba a pasar, decía el gobierno va a hacer tal cosa. ¿Y eso en particular vos crees que es un error o tiene una intencionalidad? No, yo creo que alguien dentro del gobierno debe haber contado algo así.
o malinterpretaron la información, Sí. o lo sacaron de contexto, o la contaron a medias y el medio interpretó eso y lo publicó. No creo que haya sido adrede, Claro. pero por algo lo levantás y te das cuenta que no es verdad. Bien. Pero menos mal que preguntamos, porque mirá si lo tomás como hecho y lo cuento acá. No, total, es cierto, la precaución. Vamos a saber, o queremos saber qué está pasando en la calle, cómo vienen los accesos, las avenidas, las calles, las rutas alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Romina Winner, buenos días. Buenos días, Juli y equipo. Bueno, es una mañana que arranca con un choque ya sobre la traza de acceso oeste. Este es en el kilómetro 22. Es un choque entre un auto y una moto y es en sentido a Luján, hacia provincia, con lo cual no está generando demasiadas complicaciones porque hay menos tránsito en sentido hacia el oeste, pero está el operativo de seguridad y genera distracción entre los que están ingresando a Capital Federal por el corredor del oeste y miran este choque. Bueno, mucho cuidado para no chocar. Acceso oeste está con demoras, toda la zona de Ituzaingó, Castelar, Morón, en sentido hacia la autopista Perito Moreno. También ya se ven las demoras fuertes en Panamericana, desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el camino del Buen Aire. Esto va a ser así hasta el jueves inclusive. El viernes ya vamos a ver que va a haber menos tránsito. También hay muchas demoras hoy y bien temprano en la autopista Richeri y en la autopista de Lepiane, que es su continuación dentro de Capital Federal. La de Lepiane al rojo vivo desde el enlace de General Paz hasta el enlace con la autopista 25 de Mayo. Hoy se ha adelantado todo el tránsito que está ingresando por autopista Richeri. Además, a la altura de Villa Lugano, ni bien se baja por de Lepiane, que ingresás desde la Richeri, hay un choque, el tránsito está reducido, también otro operativo de seguridad. Todo lo que es la autopista Buenos Aires-La Plata está con tránsito intenso, pero se está avanzando sin inconvenientes. Recordar que hoy continúa cerrado Aeroparque, quedan 33 horas de cierre, acabo de sacar la cuenta, porque esto va a ser hasta mañana a las 4 de la tarde. Bueno, todavía sigue cerrado, así que todos hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a dirigirse. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, buenas noticias, están a horario, Juli. Excelentes noticias. Nos reencontramos, Romy, gracias. Chau, chau. Información para estar al día. ¿Dónde estamos? Ayer el presidente se reunió 3 horas con legisladores de La Libertad Avanza. Uno de los temas centrales de la charla fue principalmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Por qué es importante esto para el presidente y por qué es importante para el presidente que los legisladores entendieran ayer que tenían que conseguir en el debate los votos suficientes para aprobar la media sanción en diputados? Porque el argumento que les dio es que sin esta reforma vuelve la inflación. Entonces, más allá de que él sea presidente mañana o dentro de otro mandato, si no ponen este cerco al Banco Central como lo tuvo la ley de convertibilidad, es muy posible que si la inflación llega a 0 en su mandato, en su próximo mandato, en caso de existir uno, vuelva la inflación con otro gobierno. Entonces, les explicó y les argumentó cuáles deberían ser los temas que tenían que tocar o los debates que tenían que tener dentro del recinto. Además, el presidente utilizó el mismo argumento que usó en la reunión de gabinete, justo el mismo argumento que también utilizó en la Bolsa de Comercio en su discurso, relacionado con los mercados repugnantes. ¿Por qué sale este tema en esta reunión? Porque uno de los legisladores levantó la mano y preguntó sobre el tema de la morosidad y cómo lo deberían abordar. Entonces él les dio una clase sobre mercados repugnantes y teoría económica y les explicó cómo había que aplicar esta teoría a la política real. Les dio ejemplos, así como lo hizo en la reunión de gabinete con sus ministros, y también les dio formas de resolver dialécticamente el tema. Ese fue un tema central. Los legisladores claramente estuvieron muy entusiasmados con poder tener nuevos conocimientos para poder dar en parte la batalla cultural, y en la última hora se concentraron directamente en desarrollar argumentos asignados a lo que el presidente llama la batalla cultural, que es por qué hay que explicar tal tema, por qué hay que explicarlo de esta manera, qué argumentos hay que dar cuando se habla de este otro tema, y así sucesivamente hasta que agotaron los temas de debate que van a tener en el recinto.
Ayer el gobierno también dio a conocer que el cineasta Santiago Oría va a estar a cargo de la comunicación digital de cara a las próximas elecciones. Esto empieza ahora, va a ser el director de comunicación digital. Esto le quita un arma de comunicación a Santiago Caputo, pero de otra manera lo hace más eficiente para que se concentre en la comunicación estratégica electoral. De esta manera, Santiago Oría, que es cineasta, se va a ocupar de concentrarse en hacer piezas de comunicación basadas en los principios de la libertad avanza, basadas en la batalla cultural y que estén apuntadas directamente a la militancia. La idea es que los canales digitales y las redes sean una herramienta más del gobierno para promocionar la campaña del presidente Javier Milei. Hoy a las 10 de la mañana el ministro de Economía hará anuncios, como decíamos más temprano. No se conoce el tenor de los anuncios, no se sabe si va a ser uno o más de un anuncio. La idea es que a las 10 de la mañana solamente los periodistas acreditados en Casa de Gobierno no, pero algunos sí, pero sobre todo del Ministerio de Economía, puedan participar de la conferencia de prensa en el 5º piso del Ministerio de Economía y puedan preguntar. El ministro de Economía va a estar acompañado por su equipo, principalmente por José Luis Daza y algunos de los otros asesores que tiene. No sabemos en detalle cuáles son el tema del anuncio de hoy, pero sí sabemos que va a haber más de un anuncio durante los próximos meses. Entonces es muy probable que hoy se hable de algún tema vinculado a la sociedad, de algún tema que le importe a la sociedad y que posteriormente se mencionen algunos otros que estén vinculados a la macroeconomía o a las regulaciones macroprudenciales. Esto tiene que ver con el sistema bancario y esto tiene que ver con qué se hace antes de que abran los mercados. Por último, la bolsa argentina ayer tuvo un alza de 0,5% en pesos y 0,6% en dólares. En pesos recuperó el nivel de los 3 millones de puntos. El riesgo país volvió a subir a 512 puntos básicos. La bolsa en general, todos los índices bursátiles estuvieron al alza, pero cayó el barril de petróleo 5%, perforó los $86. Las reservas del Banco Central cerraron casi en 51.000 millones de dólares. Ayer el Banco Central compró 9 millones y vio cómo se iba hacia arriba un poquito el dólar mayorista y un poquito más el dólar minorista. Lo dejan correr porque saben que es un momento de demanda de dólares, de demanda de dolarización de carteras por la incertidumbre que genere el adelanto de la discusión electoral. Mientras tanto, monitorean que eso no genere volatilidad. Y por ahora, como la inflación está comportándose dentro de los parámetros normales y tiende a bajar, no sería un problema que el dólar se acomode hacia arriba. Por último, tenemos que en agosto el ritmo de compras disminuyó, tienen 486 millones acumulados durante agosto y en el año 14.000 millones de dólares. 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos a estar hablando, por supuesto, también de deportes. Recuerden que esta noche es el gran partido que tiene River por la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. Compromiso que se va a dar a las 21:30 allí en el Monumental. Independiente Santa Fe que llegó el día de ayer a Buenos Aires, que entrenó en Casa Amarilla y que con algunas bajas que luego las vamos a estar charlando puntualmente, lo del arquero y lo de uno de sus centrales, llega para enfrentar entonces a River. Una llave que está 0-0 y River que recupera fichas mejor para este partido. Mientras tanto, también el equipo millonario que entregó noticia el día de ayer a la noche, ya con un Germán Pesera que acordó su salida del club, lo hicieron oficial a través de redes sociales y de esta manera se despediría el defensor también campeón de la Copa del Mundo, entonces, de lo que tiene que ver con su presencia y su participación con River. Recuerden además que mientras todo esto ocurre, mientras se sigue con la competencia internacional, la Conmebol ya mira hacia adelante, se están reuniendo y se están dando juntas para ir preparando esa hoja de ruta de cara a lo que tiene que ver con las competencias en 2027, varios aspectos de cómo se va a organizar ese calendario sudamericano para el próximo año. Hay una nueva etapa también para varias selecciones. Para una de ellas hablamos de los Países Bajos, que tiene que ver con Xavi Hernández, que va a ser director técnico, que fue presentado de manera oficial el día de ayer en una conferencia de prensa muy particular. Lo hizo Neil de Jong, el director deportivo de Países Bajos, y dijo que Xavi Hernández, esto enfrente de él, que era la tercera opción. Le dijo, no fuiste la primera opción fue Pep Guardiola, que dijo que no, que se quería tomar este año sabático. Segunda opción, Arne Slot, técnico además de allí, de Países Bajos. Y tercera opción fue Xavi Hernández. Y Xavi Hernández dijo, yo estoy contento, no importa que yo sea la tercera opción, estoy feliz de estar acá. Así que bueno, mucha honestidad, ¿no?, en esta conferencia de prensa. Está bueno que no todos quieran lo mismo.
porque entonces no hay rivalidad. No, claro, y él no tuvo ningún problema en escucharlo. Gran noticia por parte del vóley juvenil, una selección argentina que protagonizó además un golpe importante, ¿no? En lo que tiene que ver con ese Mundial Sub-17, un gran triunfo con mucha jerarquía, vamos a estar hablando también de esto, en el rentado local, de la manera en la cual San Lorenzo va saliendo también de jugadores. Era muy difícil que San Lorenzo se quedara con Orlando Gil, con el arquero paraguayo que tuvo una increíble Copa del Mundo. Y bueno, se hizo oficial también su fichaje para el Lille, para el fútbol francés. Así que va a tener esa primera experiencia en el fútbol europeo. Con Franco Colapinto, dos noticias, porque la polémica sanción que tuvo Franco Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos, bueno, eso dejó también secuelas en el Alpine, que va a tomar cartas acerca de lo que tiene que ver con esa sanción y la manera en la que van a apelar a esa sanción que se le impuso por parte de la FIA, esto teniendo en cuenta ya todo el movimiento que se hace a partir del equipo. Y de Franco Colapinto puntualmente, está muy cerca ya de hacerse oficial su continuidad con Alpine para 2027. Se espera que en las próximas horas se anuncie de manera oficial entonces este tema. Julián Álvarez, que también sigue siendo noticia. Vamos a hablar de eso ya, un tema que tiene que ver con la parte psicológica del jugador. Estarían teniendo reuniones esta semana para ver qué puede pasar con el futuro de él y darle salida. Ya se están dando cuenta directivos del Atlético de Madrid que él la está pasando mal, pero que le está afectando a nivel psicológico el continuar allí en el club. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo eso, también de las declaraciones de Luis de la Fuente, el técnico de la selección española, acerca de las sanciones que se le impusieron a los jugadores de la selección argentina, de los incidentes en esa final de la Copa del Mundo y de cómo él percibe lo que fue ese episodio y también algunas sanciones que se le impusieron a un par de jugadores españoles. Bueno, tenés una agenda más larga que la mía. Excelente. Hoy es el día de la solidaridad. Lo dije bien. Sí, es muy difícil decirlo. Hoy es el día de la solidaridad. Lo entrené toda la mañana. Sí. Es un día, para mí es uno de los días más lindos que existe. Pero ¿Por qué? No solo por recibir, sino por dar. Estás quedando bien con nosotros. No, pero de verdad, se celebra cada 26 de agosto en Argentina. Es en homenaje a la Madre María Teresa de Calcuta, me parece de las queremos. Una de las mejores mujeres de la historia, que nació este día en 1910. Y la fecha busca promover valores como la ayuda a quienes más lo necesitan, la empatía y el compromiso con los demás, la cooperación y el trabajo comunitario y la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero, no como excusa, pero sí como dato, un hombre estaba en un local de repuestos para autos cuando le dieron la noticia de que había nacido su primer nieto. Ahí lo vamos a poder ver. En imagen hay un video súper emotivo. Si va a llorar, avísame porque me tengo que ir, voy a llorar. El tema es así, entra al local, está en el local de repuestos para autos para comprar, le dan la noticia, el vendedor, acá es el dato de la solidaridad, el vendedor da la vuelta y lo abraza. Al nuevo porque abuelo. se da cuenta que el abuelo se emociona. Sí, así que... ¿Pero eso es considerado solidaridad o es más considerado empatía, un acto de empatía y si querés, afecto? Pero están netamente relacionados. Sí, perdón, te pido mil disculpas. No, pero es verdad. Esto pasó en Córdoba, en el comercio Córdoba Motor. El origen del video es por las cámaras de seguridad del local que capturaron la secuencia completa. Los dueños decidieron compartirla en las redes sociales con el mensaje: nos provocó mucha alegría y enviamos muchos cariños para la familia. El protagonista del abrazo, el vendedor que saltó detrás del mostrador para contener al abuelo, fue identificado como Javier. Y en las redes el video se volvió viral rápidamente bajo el lema Argentina, un país con buena gente. Cientos de usuarios destacaron la empatía, la calidez y el gesto espontáneo del empleado ante un cliente totalmente desconocido. Es muy lindo el video. ¿No tenemos el video? Sí, No llegaron a poner. Pero no, veámoslo. Dale, es un minuto. Es un video muy cortito, sí. Dale, por favor. Es lindo, ¿No ¿no? lo tenemos? Cuando Sí. se tiene ese gesto, sobre todo cuando es gente que no conoces, ahí entiendes que además que sale del corazón, o sea que es muy genuino también el gesto de esa alegría, esa felicidad que comparte. Pasa mucho cuando subís al colectivo. Voy a poner una situación bastante común que la veo. Subís al colectivo y hay alguien que va a pagar y no puede porque no funciona, y siempre alguien le paga el boleto. Sí. Siempre. Bueno, acá dicen que el video lo vamos a ver más adelante. Ahí porque está. Ahí está el video, sí, Ese para la es gente el que nos abuelo. está viendo.
Dale, bueno, a ver, Juanjo lo va a describir. Ese es el abuelo. Entra al local, está esperando para comprar un repuesto para auto y le llega una notificación, le avisan. Al teléfono. Al teléfono, de que había nacido su primer nieto. Ahí se lo comenta al vendedor, lo que les decía recién, el vendedor que se llama Javier. Estuvimos averiguando toda la data, lo más importante. El local se llama Córdoba Motor, obviamente es en Córdoba, Argentina. Ahí gira, él se emociona, el abuelo pone la mano en la frente. Claro, se apoya en el mostrador como tapándose la cara. Y ahí va Javier y le da un abrazo grande. Qué grande Javier. Sin conocerlo, así que... Qué grande Javier, porque aparte es su cliente, entonces le da doble abrazo. Uno porque le está comprando, otra porque nació el... Segura de que va a volver. Claro, tiene razón Joaquín, se asegura de que va a volver. Joaquín tuvo una visión un poco comercial de la cuestión. Sí, total. Pero... Escuchame una cosa, ¿este video tuvo algún hate? Porque si tuvo un hate hay que ir a buscarlo. No, de hecho es todo... Viste que los videos todos tienen algún hate desubicado. Sí, yo vi... A esa gente hay que ir a buscarla critica, personalmente y tocarle el timbre. Dios. Viste la receta de dulce de leche y uno pone abajo, no, dulce de leche de... Siempre, por eso, pero en este caso no amerita. No. 7:21 de la mañana, tenemos que saber si va a llover, si no va a llover, si como dice Juanjo va a llover a la noche o mañana. Eso. Ezequiel Marcusi, buenos días. Muy buenos días, chicos, muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, sí, Juanjo está sospechando que va a llover a la noche y va a llover a la noche, Mirá. es verdad, está bien, está en lo cierto, Juanjo. Uf. El tema es que es probable, lo más probable, mejor dicho, está en la madrugada. A partir de la madrugada es cuando más chance tenemos de lluvias y algunas tormentas, pero ya a partir de la noche, de esta noche, o sea, últimas horas del miércoles, ya hay condiciones de inestabilidad, así que alguna lluvia aislada se puede adelantar antes de que sean las 12 y después la mayor probabilidad la vamos a tener en el transcurso de la madrugada. Y después, bueno, también se va a extender durante gran parte del jueves. La temperatura va a subir hoy. Ya hoy se va a notar una marca más elevada que ayer. Ayer rondamos los 14 a 15 grados. Hoy es muy probable que lleguemos a los 19 y con esta inestabilidad hacia la noche. Decíamos entonces que las precipitaciones, lo más probable es que lleguen en la madrugada, pero no descartemos que se pueda adelantar algo. Y mañana jueves las temperaturas van a quedar en este escalón que subimos hoy, porque la máxima va a rondar los 17 a 18 grados y hacia el final del jueves ya la condición mejora. O sea, tenemos vamos a tener una primaverita. Acá Paula está preocupada porque tiene que ir a la cancha a la noche. Claro, y quiere saber ese tema. No va a llover, te dijo, va a llover a la madrugada, pero probablemente haga calor. Claro. Sí, pero llévate algo por las dudas porque tal vez adelante hay una lluvia aislada, nada más. Bueno, Tal paraguas. vez, tal vez. Así que hay una probabilidad. Sí, un paragüita, alguna cosita, llévate. Acá Juanjo te acompaña y te pone la sombrilla mientras vos trabajás. Y mañana, y mañana entonces sí. Mañana a la mañana, ¿cómo venimos? ¿Venimos con una ropa de lluvia? Sí, mañana sí. Sí, para mañana pensando en lluvia. ¿Lluvia fuerte? Tormenta, ¿Lluvia tipo traje de motoquero con botas? No, yo creo que con un paraguas van a andar bien. Tanto no. Pero lluvias y tormentas va a haber, entonces por ahí te toca en el momento que vas a entrar a la radio, justo llegás con precipitaciones, así que mañana a la mañana sí, preparados para la lluvia y la tormenta. Pues se viene Santa Rosa, ¿no? ¡Ay, Dios! Claro, sería Santa Rosa, porque estamos en torno a esa fecha, siempre en torno a la festividad de la Santa, o siempre no, pero bueno, es bastante probable que suceda esto, ¿no? Que haya alguna tormenta marcando el comienzo de estos fenómenos o una frecuencia mayor por lo menos de estos fenómenos. Entonces, hoy aguantaría hasta la noche, pero en la noche se empieza a ver alguna chance de alguna lluvia aislada. En la madrugada puede haber algunas lluvias y tormentas ya, y durante el jueves va a estar este tiempo inestable. Y recuerden entonces, mañana en la tarde mejora, y después ya nos quedamos con buenas condiciones y temperaturas agradables por varios días. Ranking de temperaturas hoy. Uy, ¿cómo estamos con las preguntas hoy? 21 grados en Mendoza. No, perfecto. ¿Cuánto dijiste? 21 grados. 21 grados Mendoza. Tremendo. Qué lindo. Arrancaron re bien. Re bien, requete. ¿Sabés cómo están las uvas creciendo como locas? Sí. Claro. Y la más bajita, 0,8 bajo cero en Río Gallegos en este momento. Bueno, tiene algo de lógica. Cierta lógica en este ranking. Sí. Gracias. Gracias, ese. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento.
El gobierno otorgó un aumento salarial por 4 meses para los empleados estatales. Esto fue ayer. El incremento fue de casi 7%, es 6,8 más un bono de 80.000 pesos que regirá para septiembre y diciembre. Fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, y rechazado por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que prepara una medida de fuerza para la próxima semana. El gobierno también reunió la mesa política para coordinar y ordenar la actividad legislativa. El intercambio se dio en la previa a la sesión de la reforma del Banco Central y de la inocencia fiscal 2 en diputados, y esto va a pasar hoy. Participó Sandra Petovelo, que es el dato a tener en cuenta. Y el gobernador de Río Negro se alineó con el gobierno y apoyó la eliminación de las PASO en caso de que esto se trate finalmente en el Congreso. Tras reunirse con Diego Santilli, el gobernador rionegrino cuestionó el carácter obligatorio de las primarias y sostuvo que cada vez hay más fuerza política que debería definir su propio mecanismo para elegir candidatos. Hablamos ahora de deportes, puntualmente de River. Les decíamos, tiene el compromiso entonces hoy 21:30 con algunas novedades para el equipo dirigido por el Chacho Coudet, que se está jugando prácticamente su futuro, ¿no? Esto hay que decirlo, es un partido clave realmente para él como técnico. Muchos hablaban, bueno, si no queda eliminado y si logra ganar, eso va a hacer que se enfrente a Vasco da Gama en la siguiente instancia y aseguraría, es muy duro decirlo, pero como un mes más de trabajo. Porque se va evaluando. O sea, no se puede ir hasta que termine ese mes. No, pero se va evaluando tan partido a partido que depende mucho del rendimiento. Y no quiere decir que si gana y clasifica hoy, bueno, se vaya a quedar. Exacto, se vaya a quedar y se quede tan tranquilo, ¿no? Ahora, mirá lo que pasa con River, que yo no sabía ni quién era el Chacho Coudet y ahora lo tengo de memoria. Bueno, todos los días es noticia. Realmente todos los días es noticia. Pero no puede casa, ser. Osi. Es cierto. Es más importante que un ministro de la cartera del gobierno. Se decía mucho que el tema de las formas, ¿no? Y por ejemplo, el empate en Bogotá sí dejó esa sensación de que el equipo estuvo flojo. Él mismo dijo, bueno, firmábamos el empate. Y es verdad, Santa Fe, el conjunto colombiano, perdonó bastante a River en ese primer partido. Acá va a ser distinto. ¿Por qué? Porque River recupera varias fichas para este duelo, principalmente lo de los laterales. La presencia de Montiel y la presencia de Marcos Acuña por derecha y por izquierda respectivamente le da también aire. otra... Sí, le permite al equipo también organizarse mejor. Primero, no tener una defensa improvisada y segundo, que además son dos jugadores que se vuelcan mucho al ataque, ¿no? Esto hace que se fijen también jugadores entonces en Independiente Santa Fe para evitar esa progresión del conjunto que va a ser local en esta noche. Y también la gran novedad tiene que ver con el frente de ataque, con el regreso a la titularidad de Sebastián Driussi. Recuerden que en la lista para Copa Sudamericana no está Lucas Beltrán, sí está Rafael Santos Borré. Driussi, que sumó algunos minutos en el último partido frente a Vélez, pero para esta noche estaría entonces en condición de titular. Más de 80.000 personas que van a estar allí presentes en el Monumental, con mucha exigencia realmente para que River avance, que no se quede en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como novedad también dos cosas. Uno, lo de Lautaro Rivero, que sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado claramente para este compromiso. Y también la salida de Germán Pesela, que se confirmó el día de ayer ya este tema de finalizar el contrato. Lo hacían oficial a través de redes sociales. El jugador también se despedía, uno de los hombres que no estaba disponible en este ciclo. Así que bueno, River todo listo ya para esta noche, para el partido allí en el Monumental. 7:28. Now. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 170688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. La batería es William. Mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio.
Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. El Día de la Independencia Tributaria no llega hasta la mitad del año. Los salarios registrados de la Argentina son insuficientes. Se dice que muchos de los salarios no llegan a fin de mes, pero en gran parte por lo que pagan de impuestos. En un informe del Instituto Argentino del Análisis Fiscal, el IARAF, se calculó que un empleado formal trabajó hasta el día 182 de este año, exclusivamente para pagar impuestos en los 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Un trabajador alcanza la independencia tributaria entre el 21 de junio y el 1 de julio según cuánto tribute de ganancias. La carga tributaria formal, dice el informe, total sobre los salarios brutos es del 50%. Y Araf calculó 4 ejemplos de trabajadores formales. Uno que cobra 2 millones de pesos tiene que tributar hasta 180 días para pagarle al Estado o a los estados. Quien cobra un salario bruto mensual de 4.500.000 pesos tiene que trabajar hasta el día 172 del año. Quien cobra un salario bruto mensual de 6.500.000 pesos tiene que trabajar 174 días para pagarle a los estados. Y por último, el salario bruto más alto de casi 9.500.000 pesos tiene que trabajar 182 días para pagarle al Estado. Las puntas, el que menos gana y el que más gana, tributan más impuestos. El primero porque no puede deducir y el último porque tiene más carga impositiva. Los del medio pueden deducir de ganancias parte de lo que ganan. Entonces ahí está la ilogicidad de este tema. ¿Por qué? Porque uno diría que todo debería ser progresivo. Bueno, en la Argentina las cosas no son lineales. En este mismo tema o con esta misma razón pasa lo que está pasando con los impuestos y la mora. Hay 28 proyectos presentados en diputados para pedirle al gobierno nacional que le dé aire a los morosos que hoy no pueden o no llegan a pagar sus deudas con tarjeta de crédito o préstamos personales. Pero ayer, en pantalla, Diego Valenzuela presentó un semáforo fiscal que creó en función de cómo los distritos municipales bonaerenses cobran tributos sobre el sistema bancario. Hay 3 que están en primer lugar: Harlingen o Hurlingham, Lanús y Marcos Paz. Le están cobrando entre 5 y 8% de tasa sobre los créditos a la banca minorista. Ninguno revisa el costo financiero total cuando saca un crédito. Miran la tasa, pero claro, esto incluye... El costo financiero total incluye lo que son los impuestos. Entonces, cuando una persona saca un crédito y mira la tasa que le ofrece el banco, no está contemplando en qué distrito vive y cuánto es lo que paga de ingresos brutos sobre ese crédito. Depende de dónde vivas y te diré, dime dónde vives y te diré dónde o cuánto pagas de crédito, porque la tasa impositiva va del 35 al 50%. La contradicción en esta solicitud, que se va a discutir en el Congreso, en diputados, radica en que el gobierno pide que se mantenga el superávit fiscal, que eso es lo que nos da fortaleza como país, incluso en un mundo revolucionado por la guerra. La contradicción de la oposición es que piden que relaje el superávit y llegue a déficit fiscal justamente para darle alivio a los bolsillos de los trabajadores que no pueden pagar los créditos. Sin embargo, quienes los están pidiendo son opositores que administran provincias y municipios, pero ellos no bajan los impuestos.
Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 7:37 de la mañana y queremos saber cómo sigue la calle en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores y en los accesos. Romina, ¿qué sabemos a esta hora? Bueno, se va complicando, Juli, Bueno. el panorama. En estos momentos se suma otro choque. Ahora es en la autopista Perito Moreno, a la altura de Parque Avellaneda, en sentido al centro. Ahí la circulación está reducida, hay operativo de seguridad. Otro incidente más de tránsito en el Camino del Buen Aire, a la altura de Campo de Mayo, en sentido al norte, mano a Panamericana. También con circulación reducida, importantes demoras. Sigue muy trabada la autopista de Lepiane. Más temprano contábamos que hubo un choque a la altura de Villa Lugano en sentido a la autopista 25 de Mayo y está trabando toda la traza de Lepiane con demoras importantísimas, así que salir con tiempo. Fuertes retrasos en Panamericana entre 197 y 202 y también hasta el Camino del Buen Aire, todo en sentido hacia Avenida General Paz. La General Paz al rojo vivo, como es habitual a esta hora, todos los barrios de Liniers, Mataderos, Devoto, Saavedra, todo en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. Los servicios, trenes, subtes y premetro, una buena. Está en horario, Juli. Gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. 7 de la mañana, 39 minutos. Se llevó a cabo el día de ayer el Consejo de la Conmebol. Se tomaron diferentes determinaciones ya de lo que tiene o referente, ¿no?, a lo que tiene que ver con la temporada 2027, con las competiciones del próximo año. Y como gran novedad en ese consejo se determinó que se va a modificar el formato de la primera fase de la Copa Sudamericana. Esto quiere decir que hay partidos, hay equipos, por ejemplo, del mismo país que se enfrentan entre sí para acceder ya a lo que tiene que ver con esa siguiente fase del torneo, y se enfrentaban a partido único, ¿sí? En una sede de alguno de los dos se enfrentaban a partido único. Bueno, acá va a ser a ida y vuelta, van a ser doble partido, ya teniendo en cuenta que no se va a definir como las ediciones anteriores, sino que se van a dar dos compromisos, todo para tener finales entre el 20 y el 27 de noviembre, el 20 la de la Sudamericana, el 27 la de la Copa Libertadores del próximo año. Y también ya quedaron definidos los cuartos de final de la Copa Libertadores de la edición de 2026. Faltaba un equipo, esto porque había un partido que se iba a dar en Colombia y como se dio el terremoto hace varios días, bueno, hizo que se retrasara el inicio de esa serie. Hablamos del partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, lo ganó Independiente del Valle en la ida y ayer se cerraba con el compromiso en la ciudad de Quito, ganó el conjunto ecuatoriano y es el que avanza para enfrentar entonces a Flamengo. Estamos hablando que en esos cuartos de final ya confirmados tenemos a 4 equipos de Brasil, a 2 equipos de Argentina y a 2 equipos ecuatorianos. Entonces, la ida va a ser entre el 8 y el 10 de septiembre. Estudiantes, por ejemplo, que arranca en La Plata, arranca en condición de local para enfrentar a Corinthians. Fluminense recibirá a Platense allí en Brasil. Independiente del Valle irá contra Flamengo. Y Palmeiras recibe a la Liga Universitaria de Quito. Los partidos de vuelta entre el 15 y el 17 de septiembre. Corinthians ante Estudiantes. Estudiantes entonces cerraría como visitante. Platense cierra en Vicente López recibiendo a Fluminense. Flamengo será local ante Independiente del Valle. Y en Quito la Liga va a recibir a Palmeiras. Alberdao, equipo incluso de José Manuel El Flaco López. Excelente. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Y como todos los días a esta hora, las voces de los protagonistas. Fernando de Andrés habló como diputado nacional y dijo que a ellos le piden que se solucionen problemas de todo tipo cuando caminan en la calle. Primero tenemos que construir un ámbito, tenemos que solidificar la confianza, tenemos que dar vuelta a la página de lo que no funcionó en el pasado, tenemos que poner el foco en ver de qué manera el PRO aporta, colabora. Estoy recorriendo mucho la Argentina, a nosotros lo que nos piden es que se solucionen los problemas de fondo, que ayudemos, que no pongamos palos en la rueda, pero el planteo es, aportá, colaborá,
sumá, si tenés algo para decir, decilo, pero con el espíritu de que a todos nos vaya mejor. Digo, no hay posibilidad de que este país salga adelante si al gobierno no le va bien, y yo soy un absoluto convencido de esta agenda de cambio. Mi rol en este momento, sentado ahí, es construir. Es construir, pues de vuelta, no estamos discutiendo un partido político, no estamos discutiendo un dirigente puntual, estamos discutiendo 47 millones de argentinos y el futuro de nuestro país. También tenemos a Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, que está bastante combativo con el gobierno, dice que el aislamiento del presidente lo lleva a no tener un diagnóstico claro sobre lo que está pasando en la Argentina. El aislamiento del presidente lo lleva a no tener un diagnóstico certero de lo que está pasando con la clase media argentina y con sectores muy importantes que indudablemente no llegan a fin de mes y no se endeudan comprando televisores, sino que cuando uno analiza los rubros del endeudamiento, el principal tema es el tema alimentario. Entonces estamos hablando de eso. Me parece que es un tema que no es de privados, es un tema que hace a la economía global y que el gobierno debería buscar alternativas. Hubo algunos intentos con el Banco Nación, bueno, está bien, pero a mí me parece que el trasfondo hoy de tener más de 6 millones de personas con problemas de endeudamiento es un problema general de la economía, no es un problema de privados. El jefe de macroeconomía del Banco Provincia, Matías Ragnerman, dijo que la economía está en modo electoral y explicó por qué estamos viendo una dolarización de las carteras en pesos. Yo creo que el gobierno debería apostar un poquitito más en este sentido a relajar un poco las restricciones de liquidez que ellos mismos se impusieron. La economía argentina hoy está en modo electoral, ¿sí? Pareciera que 2027 no es, o que las elecciones de 2027 no son dentro de 12, 13 meses, sino que son la semana que viene, dentro de 3 semanas. ¿Cuál es la idea de defender el techo de 1.500? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que la apuesta del gobierno es que venga algún catalizador de dólares, que la oferta de dólares se incremente por alguna manera. En algún momento fue el blanqueo, en otro momento fue el fondo, en algún otro momento fueron justamente la baja de retención, en otro momento fue la apuesta del Tesoro de Estados Unidos, pero hasta tanto no llegue esa oferta de dólares, si el gobierno no planea bajar las restricciones de liquidez, relajar un poco la exigencia que hay sobre los pesos, va a ser difícil que la economía real se recupere. Están más preocupados porque el dólar siga en torno de 1.500 pesos como un límite nominal que porque las empresas puedan vender un poco más. El economista Ignacio Bongiovanni, que se autodefine economista liberal, dice que el modelo de negocios de las empresas cambió cuando la inflación empezó a bajar. Cuando vos tenés una inflación tan alta como del 20% mensual o el 15 o el 25, bueno, vas y te estoqueás. Que también eso, ojo, porque la inflación, lo que termina pasando cuando vos tenés inflaciones tan altas es que el modelo de negocio cambia. El modelo de negocio para muchos empresarios era estoquearse y después vender al precio que querían, porque la gente te lo convalidaba porque sabía que si iba a la semana siguiente o a los pocos días iba a ser otro el precio. Ahora el modelo de negocio cambió, se tiene que trabajar puertas adentro y se tiene que trabajar sobre los costos. Por eso lo que te pasó también es que en Argentina se te generó una clase de empresarios ricos con empresas pobres. Lo han ido invirtiendo, tenían un escudo protector contra la competencia extranjera, entonces los tipos hacían la plancha, ¿no? El economista de la consultora Inbec, Matías Surt, habló sobre cómo el gobierno le quitó anabólicos al gasto de las empresas. Lo que no me parece que sea necesariamente parte del cambio estructural es que algunos sectores que ajustaron en el arranque del 24 y que empezaban a recuperar hacia mitad del 24, principio del 25, después se hayan pinchado. Digo, sí. Eso por definición no es parte de un cambio estructural. Si vos ya habías hecho el ajuste, empezabas a levantar y ahora se te pincha de nuevo ese pedazo de la actividad económica. Entonces ahí creo que se confunden permanentemente cuánto de lo que vemos es cambio estructural y es natural y está bien que ocurra y tenemos que seguir por ahí, y cuánto es tensión todavía de la política macro que no permite que otras actividades estén un poquito mejor, y ahí te entra en juego las discusiones que estamos teniendo todo el tiempo, de si el tipo de cambio real quedó bien calibrado, de si la política monetaria no es extremadamente dura, de si la política fiscal, que obviamente que tenía que arrancar por un gran ajuste del gasto, pero digamos, cómo funciona sobre el negocio de una empresa, sobre la actividad de todos los sectores, que vos le hayas sacado todo el anabólico del gasto, que era necesario para la estabilización, pero me dejaste la estructura tributaria, o sea, es como que corregiste una de las dos patas fiscales del populismo. El populismo fiscal, por definición, es gasto, te pongo impuestos horribles y como ni siquiera me alcanza, tengo que emitir. Corregimos la parte para que me alcance con lo que recaudo, pero me quedé con una estructura tributaria muy mala. Bien, hasta ahí tenemos
un resumen de lo que viene pasando en la economía, pero cuando nos adentramos en la política, ayer, fuera de Casa Rosada, cuando los legisladores salieron de la reunión con el presidente, un móvil le preguntó a Lilia Lemoine qué pensaba sobre acomodar la micro y qué pensaba sobre asistir a los deudores y los morosos que tienen hoy deuda irrecuperable. Y esto fue lo que respondió. El gobierno acomoda la macro y cuando las cosas estén, las cuentas en orden, el riesgo de país a baja y demás, en ese caso las cosas tienen que acomodarse. Pero no es función de ningún gobierno encargarse de la micro. El que diga eso en realidad está proponiendo. Eso sería robar. Tenemos las mismas tasas que Estados Unidos. Y de hecho tenemos menos que en Chile y en países limítrofes. Entonces es un problema toda la vida, lo fue. Pero es un tema que deben definir los privados. El gobernador de Río Negro, Alberto Bretilnec, se quejó sobre los cráteres en las rutas. Nosotros tenemos hoy un tema que es urgente, que es poner las rutas en condiciones. Esto es, están todas ahuelladas por la falta de control de peso de camiones. Hay rutas como es Barra del Medio, Catriel, sobre la 151, que son directamente cráteres. Tenemos obras inconclusas, o sea, obras que se rompió la relación entre las empresas y Vialidad Nacional, en Chuelechuel, en Puente 83, también en Catriel, con lo cual hay una cuestión que es urgente, es decir, poner en condiciones de transitabilidad las rutas. Y por último, Adrián Rabier casi que responde al reclamo del gobernador y ayer en conferencia de prensa explicó que desde septiembre hay más de 9.000 kilómetros de las principales rutas nacionales que van a estar en obra porque ya fueron licitadas. La inversión total proyectada al final de la red federal de concesiones es de 13.970 millones de dólares. En septiembre, los más de 9.000 kilómetros de las principales rutas nacionales estarán todos en obra. 7:50 de la mañana. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Compra online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. No hagas las compras sin tu 365. Recordá que todos los lunes y jueves tenés un 15% de descuento sin tope en el total de tu compra en Jumbo y Disco en sucursales y tienda online. Y si abonás con Cencopay Crédito, tenés un 5% extra. Hacé rendir tu plata todas las semanas con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces. Y a veces, no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene.
¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Siete y 55 de la mañana, en minutos está Paulino Rodríguez con nosotros en Dónde Estamos. Mientras tanto tenemos que seguir repasando los títulos del día de ayer porque hay mucha información. Por ejemplo, la UIA rechaza ahora que el problema central para las empresas sea la mora. ¿Por qué? Porque las empresas pyme, sobre todo, son las que tienen menos nivel de morosidad dentro del espectro del total de los morosos. Esto informado por el Banco Central. Pero ahora la UIA, a través de un documento, le reclamó al gobierno medidas de alivio fiscal para las pymes. Esto quiere decir que les está pidiendo una baja impositiva para todas aquellas empresas pequeñas y medianas que están bastante justas con la posibilidad de poder recaudar algo de liquidez para poder pagar los gastos fijos. Ayer estuve hablando con 2 empresas chicas que me decían que, claro, todo lo que recaudan se va en factura de electricidad, porque con la quita de subsidios aumentó notablemente el costo fijo del comercio y entonces al no tener las ventas suficientes no llegan a pagar las facturas y además los salarios. Y se endeudan para poder pagar sobre todo los salarios y más cuando hay aguinaldo. La entidad pidió suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales, además de reducir el costo de los planes de pago y postergar vencimientos ante la caída, la suba de tasas y la restricción del crédito. Además, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dijo que sigue trabajando con el gobierno para llegar a un punto de encuentro sobre el régimen de subsidios por las zonas frías. Es muy posible que Neuquén apoye, cuando sea el momento de discutir esto en el Senado, el desmantelamiento de las zonas frías para la mitad de las provincias que hoy tienen subsidios. A 3 meses de su aprobación en la Cámara de Diputados, en el Senado hay que tratarlo. La media sanción todavía no ingresó en comisión, no hay fecha para tratamiento, pero a cambio el gobernador de Neuquén respaldó la creación de un nuevo esquema que sería para zonas cálidas para el norte del país. Estos son las provincias del norte. Evidentemente, si en el hemisferio norte este verano hubo mucha temperatura o temperaturas mucho más altas que el promedio habitual, es posible o se espera que después que termine la época del Niño, que se está esperando para la Argentina en los próximos meses, vengan temperaturas por encima del promedio. Si eso ocurre, provincias como por ejemplo Santiago del Estero van a tener temperaturas máximas en verano que no van a poder soportar si no tienen la posibilidad de pagar aire acondicionado con algún tipo de asistencia. Además, detuvieron en Mataderos al secretario general de la UOM en Quilmes por portación de armas. La policía sospechaba que el sindicalista que tenía armas y la portación, lo siguieron y cuando le pidieron identificarse se manifestó de forma espontánea que tenía un arma. Le secuestraron el arma y en total tenía 2 armas, un cuchillo y un bate de béisbol en el auto. Y para cerrar, AISA, el gobierno posterga el plazo de su privatización, así como se anunció en su momento. Dice que sumarían $500 millones a la privatización del 90% de la compañía de aguas. Extenderá hasta el martes 15 de septiembre el plazo para la presentación de las ofertas cuando se abren los sobres de la licitación. 7 de la mañana, 58 minutos. Mencionamos el tema de Orlando Gil, el arquero que hasta estos días fue y pertenecía a San Lorenzo. Bueno, después de lo que fue esa gran Copa del Mundo, fue vendido. Finalmente se habló de varias ofertas de varios equipos en Europa que estaban interesados en él y se hizo oficial ya el traslado y la venta entonces al Lille de Francia. Un equipo que va a contar entonces con los servicios del arquero paraguayo. Va a compartir plantel con Ethan Mbappé, con el hermano menor de Kylian Mbappé. Bueno, allí va a estar entonces presente. Una operación importante también a nivel económico para San Lorenzo y se va después de haber disputado 62 o 63 partidos mejor, recibiendo 48 goles, sosteniendo la valla invicta en 31 oportunidades y le deja además 4 millones de euros entonces a San Lorenzo, un número importante también para un equipo que necesita recaudar, ¿no? Recuerden que Orlando Gil llegó proveniente de Deportivo San Lorenzo, justamente de Paraguay, que tiene una historia de vida, la verdad que
fue noticia en la Copa del Mundo, con todas las oportunidades que realmente tuvo que atravesar y todos los inconvenientes, para estar hablando ahora de tener una carrera mucho más sólida y de tener ahora su primer paso por el fútbol ahí en Europa. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos, me sumo 8 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Cómo estamos, Juli? ¿Cómo Hola, andamos, Paulino, Pau? buen día. Estaba escuchando lo de Orlando Gil, buena venta, finalmente se Sí. concretó, ¿viste que me habías dicho? Sí, se concretó, llegó la oferta y se hizo. Hola, Juanquito, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿Todo Pauli. Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Me Sigo alegro. recorriendo el barrio a la mañana temprano para poder encontrar lugar para estacionar. Está lindo, sí. está bastante complicado. Hoy vamos a hablar con la gente del gobierno de la ciudad. Ah, bueno. ¿Está la normativa de que vos cuando construís edificios tengas que hacer determinadas cantidades de cocheras como ocurre en las ¿En grandes serio? capitales? No sé, digo, hay una normativa. tengo idea. Porque si vos le ponés Mirá. más edificios, no Claro. tenés cocheras. Vienen más personas. Vos vas a ir con ese reclamo y yo voy a ir con otro. No, está bien. Es Dos por uno. una mañana que está muy propicia para el reclamo en estos casos. En digamos, ¿no? Microcentro, en una época, la parte de tribunales, en esa zona se había hecho lo de las cámaras, por consiguiente había Claro. menos flujo de autos. Claro. Pero no sé cómo está ahora, porque después de la pandemia hubo un cambio con eso. No, porque después de la pandemia en el microcentro la gente dejó de ir, Claro. dejaron de ir a las oficinas, hubo una mutación, hubo políticas públicas incluso específicas para bajar impuestos Claro. para los que construyan o compren allí. Y no regía más, por y eso digo. dejó de regir esa idea Sí. de descongestionar el microcentro y establecer horarios sobre los cuales determinadas patentes podían entrar y otras no, las que tenían habilitación. Correcto, muy Sí. bien. Eso dejó de pasar porque se vació de contenido el microcentro. Fíjate que Florida era un ícono del turismo internacional durante Sí. muchos años y perdió bastante peso Sí, específico. claro. A manos de los shoppings, a manos de otra geografía, de otros lugares, Palermo, sin ir más lejos, Villa Devoto, distintos Caballito, si querés, todo el corredor de Belgrano, Núñez, que explotó en términos de construcción en los últimos años, de que tiene mucha diversidad también. Pero sí, es cierto. Bueno, le porque ponen las ciudades se planifican, eso quiero decir, ¿no Si es ponen cierto? parquímetro acá, también lo solucionan, ¿eh? No. No lo sé, no lo Sí, sé. yo creo que sí, Puede ser No, una hay falta de alternativa. espacio. Mira, acá dice. Falta de espacio. Le pregunté a la inteligencia artificial sobre el código urbanístico, la ley Sí. 6099, y dice, no, crear cocheras no siempre es obligatorio cuando se levantan nuevos edificios residenciales en la ciudad de Buenos Error, Aires. porque eso es lo que te va generando una situación en donde vos puedas estacionar, digamos, porque si no es imposible. Claro. Te imaginas que todo el mundo construye 10 torres, No, 10 no, es edificios, con 4 departamentos. Y entonces, si vos no tenés cocheras o espacio guardacoche, no sé, llegué a Esquichormue, tengo un mal retorno, Joaquín. Sí, yo también. Todos tenemos mal Sí. retorno, ok. Sí. Es una mañana de reclamos múltiples entonces. Sí, ya digamos. que estamos, Joaquín, tenemos Claro. mal retorno. Bueno, Sí, sí. pero no importa, pero en cualquiera de los casos hay que ver qué pasa con las cocheras y qué pasa con los espacios guardacoche, pero yo creo que no está determinado. Y es un tema muy interesante porque el mundo lo discute mucho Sí, yo coincido en la con vos, capacidad de espacios que vos tenés, porque después te dicen, no, pero viene la época en donde vos podés ir en monopatín, vos podés ir en bicicleta, vos podés caminar, sí, todo eso es muy lindo para la salud. Pero hay gente que no pueden porque tienen capacidad de Sí, movilidad de reducida. O en su Gente defecto, grande. gente grande. O en su defecto cuando tenés un bebé. O, gente, por ejemplo. o cuando estás en una instancia muy avanzada de embarazo. ¿Qué sé yo, digamos? No, o Paulino, no te vas por a subir ejemplo. a los mes 8 de embarazo en monopatín a transitar No, la o ciudad. o venís de lejos. ¿A dónde dejas el auto? ¿A 20 cuadras y te tomás un taxi? O sea, no tiene sentido. Claro. Porque por ahí estás haciendo 20 kilómetros para llegar a Claro, tu trabajo correcto. y pretendés estacionar medianamente cerca. Son grandes temas de las urbes que... busquemos a, ¿sabes quién? A uno de las personas que más sabe es Fabio Keklas, sobre sí, el tema de sí. planificación urbana, qué están haciendo las ciudades del mundo, para un poquito entrar en esa discusión de que sana, que es muy loable, muy importante, que la deben tener todas las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Mendoza, las tienen que tener, porque son indispensables. Neuquén, con la explosión de Vaca Muerta, inclusive, si vos no planificás, vas a tener un cuello de botella cada vez más grande, ¿no es cierto?
Bueno, más allá de eso tenemos los accesos bastante complicados. En un ratito les vamos a contar algún detalle. Y en la agenda obviamente está el hecho de que sigue cerrado el aeroparque metropolitano hasta mañana a las 4 de la tarde. Recuerden, efectivamente hay 900 vuelos que están siendo o que han sido afectados, con traslados que se han dispuesto a Ezeiza. Están haciendo allí obras, definitivamente en consecuencia habrá que armarse de paciencia. Hoy está inaugurando mientras tanto la nueva terminal del aeropuerto Martín Miguel de Güemes en Salta. Ah, mira. Obra de Aeropuertos Argentina 2000. Y Flybond, increíble, volví a leer que volvió a vender pasajes Posadas Buenos Aires. Digo que yo ya me río. Porque tras una semana en la cual estuvo la web caída y en medio de los despidos y la crisis que atraviesa la aerolínea, en donde finalmente los propios trabajadores despedidos están diciendo que no están cobrando lo que pactaron allá por el mes de marzo. Nadie puede actuar llegaron a yo sé lo que oficio, haría. perdón, Sí, se puede. Sí, se puede. Claro de hecho, hay múltiples demandas, 300.000 damnificados. Claro. Demandas que un son fiscal colectivas. puede actuar de oficio. Claro. Yo le diría a un hacker de esos buenos que le hackee la página directamente. Sí. Uno de esos hackers, bueno, Claro. sería bueno conocer. ¿Vos conocés? Yo no conozco No, a nadie. pero voy a buscar. Conozco los que me hackean, pero no los conozco. Porque no hay que pelearse con Juli. Ya tenés un problema yo nuevo con la computadora. No los conozco, pero voy a buscar a uno para darle la idea, a ver si dice. Bueno, más allá de eso, 292 pasajeros que estaban parados en Brasil finalmente viajaron de nuevo en vuelo a Madrid. Esto ocurrió el fin de semana, quedaron varados, había mucha preocupación, nadie daba respuesta. Bueno, finalmente se zanjó, subsanó, en las últimas horas partieron. Y es otro de los temas del día. Más allá de todos los temas internacionales que no son menores, que son definitivamente muy complejos, como por caso la sorpresa que ocurrió ayer cuando los medios aseguraban, después el propio Putin y el Kremlin confirmó que el jefe de la CIA viajó a Rusia. Sí. Dicen que no tuvo encuentro con Putin, pero sí con el jefe de la inteligencia de Vladimir Putin. Sí. O sea que fue una reunión de pares en Moscú, John Ratcliffe. Sí, y hubo una foto. Y yo hubo la vi foto, en una inclusive. foto internacional. Bueno, con lo cual imagínate todo lo que eso disparó en el ámbito de la política internacional después de que Trump finalmente avanzara en el deshielo de la relación con Siria, donde había incluso situaciones que se arrastraban desde 1979 como un bloqueo. Lo concreto es que el líder de las fuerzas democráticas sirias ahora anunció la disolución de la milicia de las fuerzas kurdas que combatieron al grupo yihadista del Estado Islámico. Una declaración que tuvo lugar anoche desde el Palacio Presidencial de Damasco. O sea que muchas cosas están pasando juntas en simultáneo. Sí. En el mientras tanto, China rechazó nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán y sus socios comerciales. Japón impulsa la diversificación energética y rutas petroleras alternativas, es lo que ha confirmado incluso la primer ministro. En el medio también, en el mundo internacional, el gobierno español está buscando centralizar el control del centro de datos, que es muy importante para los gobiernos. ¿Cómo hacemos? ¿En manos de quién los ponemos? ¿Quién va a tener la información sobre nosotros, nuestros movimientos, nuestros gustos, nuestras vivencias? ¿En manos de quién, digamos? ¿Para hacer qué, además? Me parece que es un debate muy importante en el mundo, que no hay que tenerle ningún tipo de temor. Ninguno, pero ninguno. Bueno, mientras tanto, efectivamente, ayer Donald Trump decretó una semana de luto por el fallecimiento de Dolly Parton, que como ustedes saben ha sido un ícono. El Empire State creo que se iluminó con su imagen, entre otras cuestiones. Que pensé que es era una más semana joven. nacional de luto, 80 años. Sí, ¿viste? pensé que era más joven, está impecable. Siempre estuvo impecable, Sí. correcto, se cuidó mucho, aparentemente la piel particularmente, más allá de la salud. Advirtió a las escuelas de Estados Unidos sobre la promoción de la transiciones de género. Volvió con el tema, volvió con la materia, una vez más Trump en el día de ayer. Un Trump que además confirmó que ha paralizado a nivel mundial las citas para solicitar visados en sus embajadas y consulados. Estados Unidos ha suspendido las citas globales para visados en embajadas y consulados a propósito de la ofensiva contra la inmigración, aludiendo a una iniciativa de formación global en materia de delegaciones diplomáticas del país. O sea, están instruyendo a las delegaciones para hacer cada vez más restrictivo el acceso al visado o a las visas para viajar a los Estados Unidos en distintos países, y efectivamente hay una especie de sencillez hasta que aclare. Con lo cual han suspendido las citas, no están dando turnos, eso quiero decir para ser más gráfico aún. Bueno, mientras tanto, desconozco la situación particular de Argentina de todas maneras. Esto es una información que surge de los Estados Unidos, claro, y es algo que se comentó y mucho y que aparece en el New York Times por caso esta mañana. Bueno, mientras tanto,
esta visita sorpresa que hizo el director de la CIA a Moscú en medio de los rumores sobre un caso de prisión, aparentemente tiene que ver, entre otras cuestiones, más allá de algún deshielo diplomático entre Putin y Trump, una vez más, que hace tiempo que no se ven, sobre un contexto de especulaciones en tanto podría liberarse al ciudadano norteamericano Charles Zimmerman, que fue condenado en Rusia a 5 años de prisión por cargos relacionados con tráfico ilegal de armas. O sea, estaría la máxima diplomacia norteamericana interviniendo en cuestiones vinculadas a decisiones judiciales de Rusia para liberar a un ciudadano norteamericano condenado con el tráfico ilegal de armas. Muy curioso, digamos, ¿no es cierto? Imagínense que venga un presidente de otro país, venga a la Argentina y pida que por un condenado por tráfico ilegal de armas, que por lo tanto les rija un amnistillo, y revierta con un indulto una decisión judicial. Bueno, de eso está hablando, dicen aparentemente la CIA en Moscú. Bueno, ¿qué más hay en la Argentina? 8 y 10 ya en todo el país. Temperatura un poquito más alta que ayer, 10 grados 9 décimas. Más cálido el miércoles. Como dijo el propio Ezequiel Marcus. Y a la tarde-noche hay que ir sacándose la campera, pero a la noche va a llover. ¿Cómo llueve? Hoy es fútbol con lluvia, lo de River con Independiente. Pero capaz que Santa Fe de zafa, Bogotá. Capaz que zafa. Mañana sí lluvia, seguro. ¿Es lluvia, en serio? Ya tenemos toda la pregunta. No sé lo que le preguntamos ¿Por a qué la mañana. siempre con la adversidad? ¿Por qué siempre hay que sufrir? ¿Por qué siempre hay que hacer estas cosas? Sí, bueno. Entrenaron en la Bombonera igual, ¿no? Estuvieron en el... Sí, en Casa Amarilla. En Casa Amarilla. En Casa Amarilla. Ahí estuvieron entrenando. Tenemos suerte. Igual le pones épica si llueve. Entonces, si cierto, ganas sí. bajo la El lluvia, escenario, sos como un gladiador. sí. Es cierto. ¿Te acordás el gol de Palermo bajo la lluvia con Maradona tirándose de panza al piso como técnico? ¿Se acuerdan lo de Palermo que nos metió en una Copa del Mundo? Bajo la lluvia, el diluvio contra Perú en el minuto final del alargue. Tremenda épica en el Monumental, noches gloriosas. Otras épocas. Yo en ese momento era más fanática, ahora ya me aburrió. ¿En serio te aburrió el fútbol? Sí, no, iba a la cancha, todo. ¿En ¿Y serio? deporte mirás algo? Deporte me encanta todo, ahora no tengo tiempo, pero miro hockey, miro básquet, miro mucho tenis, me encanta. Pero el fútbol tenis. que te ganó, digamos, me gana el esto negocio. de la política sobre el fútbol, viste que Sí. todo es complicado, los torneos ya no los entiendo, empezaron a enroscarse todo, perdí la línea y ya. Y juega el pádel, Juli. Sí, 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 ya ya sabe, lo sabemos, ya sabe. claro, Sí. él juega muy bien. No, pero pará, porque le pasa a mucha gente eso, que ha perdido como el Claro, apasionamiento no tengo por el tu fútbol. pasión, tu fanatismo con el club no lo tengo. No, lo perdí. ojo, vos sabés que yo también perdí mucho del fanatismo y demás. Lo que tengo es yo voy a la vivencia, voy al espectáculo, a mí me gusta Claro. el fútbol. Ahora, Ir es a la cierto- cancha me gusta. Claro, es un espectáculo Es una muy lindo. experiencia. Termina el partido y es cierto que más o menos uno rápidamente se desentiende de determinadas cosas. Antes era mucho más complejo, me duraba, Sí. Había que armar, el Sí. día posterior a perder un clásico, a perder una final de Claro, un te campeonato. afectaba emocionalmente. Y era como que, viste, Te la mañana involucraba, sí. Sí. al estilo Franchella, no era un tema Bueno, hermoso. preguntale a era Juan Viñaski, que es una- hincha de Independiente y cada vez que le pasa algo a Independiente Claro. viene arrastrándose. Ah, sí, pobre. Pero es Juancito como que demasiado con los fanático. años Sí. va pasando. Claro, para mí Juan es muy sí, joven, sí, claro. sí, Ya se Juan- le va a pasar. Yo a la edad de Juan hacía lo mismo. Miraba Claro. el partido de Boca todo. Sí. Hay personas que nacen al revés, digamos, son conservadoras a los 20 y bolcha a los 60. Sí. En vez de bolcha a los 20 y conservadoras a los 60. Pero, digamos, En general las cosas suelen pasar, digamos. Bueno, perdón. Nos metemos de lleno en algunos de los otros temas que tiene la Argentina, que es muy vasta en términos de agenda esta mañana y muy relevante. Porque, bueno, finalmente ayer pasaron muchas cosas, entre ellas en Casa Rosada, en esta idea del gobierno de volver a ocupar el centro de la escena y el presidente en particular. Milei ayer dijo Javier, pero como lo dijo Javier, no sabemos, que le abrió la puerta o el gobierno le abrió la puerta a los acuerdos electorales con los gobernadores. Dijo, va a ser gobernador a gobernador, va a ser provincia a provincia. Es el mismo Javier que había transmitido que había un cambio en la comunicación digital, que había nuevas funciones para Santiago Oría, que había un desplazamiento de Santiago Caputo, o por lo pronto que Santiago Caputo ya no era hegemónico en el área de la narrativa como la había construido hasta acá el propio gobierno. Pero después el propio Javier tuvo que aclarar que eso no era cierto. El propio Santiago Oría dijo que agradecía a Javier por la aclaración, porque efectivamente no había ningún cambio. En el medio mal humor, en el medio muchos cuestionamientos, repliegue de la fuerza del cielo, cuestionamientos por cuentas interpósitas cercanas a Santiago Caputo, al propio vocero, en un descontento yo creo creciente de sectores del gobierno y del propio presidente tal vez, con un vocero que efectivamente hay que explicarlo. Sí. Es curioso, porque vos nombrás un vocero para que explique al gobierno, no para tener que explicar al propio vocero. Para eso estaba Adorni, digamos, con otros condimentos. Entonces, bueno, la verdad es que la situación fue bien compleja, por cierto. Y de todas maneras no quedó clara.
Tampoco quedó porque claro. yo te digo lo que pude averiguar después de todo esto que vos contás, que fue tal cual en la cronología. Aparentemente Oría se va a hacer cargo de una parte de la comunicación digital a pedido de una parte de la mesa política o del gabinete. O sea, Karina Milei, digamos, claro, el sector de Karina. Para no ser tan puntual, pero Karina Milei. Y Santiago Caputo se haría cargo de la estrategia comunicacional electoral. O sea, no es que uno le saque el lugar al otro, sino que uno se queda con una parte de la comunicación del otro. No va a ser nombrado, o sea, no está nombrado en un organigrama formal, pero sí está puesto en ese lugar y va a ir a trabajar con esa tarea. Bueno, de hecho, Santiago Caputo tampoco está en el organigrama, es asesor. Por eso. Y sin embargo, todo el mundo sabe que es con mucho este más mismo que juego, asesor. Digamos. Ahí está la exacto. explicación de Adrián Rabier respecto a lo que estábamos marcando nosotros. Claro, quedó en falsa escuadra. No sabía cómo explicarlo. Está muy bien, me gusta eso, falsa escuadra. Bueno, mientras tanto, ayer una nueva baja del gobierno, aparentemente. Algunos dicen licencia, otros renuncia. Sí. No tengo claro, pero lo estamos buscando de chequear si José Vélez, que había asumido en 2024, un hombre muy cercano a Leonardo Scaturice, finalmente era el jefe de la aduana, vale la pena decirlo, se va o se queda, o pide licencia y después vuelve, no lo sabemos, pero tras casi 2 años, Vélez en principio deja de ser el titular de la aduana, todavía no hay reemplazo. Algunos hablan de Andrés Kunis, que es el subdirector de control, a quien tampoco le conozco el pedigrí. O sea, no tengo idea de dónde viene, cuál es el sector al cual se recuesta, políticamente con quién finalmente tiene lazos aceitados. Será una cuestión a develar probablemente en el transcurso de este año. Ayer también hubo reunión de la mesa política, entre tantas cosas. Luego el presidente recibió a diputados y senadores de La Libertad Avanza para alinear las narrativas de cara a lo que van a ser los debates muy relevantes, tanto hoy como probablemente mañana, si es que finalmente la Comisión de Legislación General habilita la sesión de mañana, que muchos piensan que va a ocurrir en el Senado, donde, por cierto, va a ser un tratamiento específico de temas, es decir, solo acuerdos internacionales pendientes y básicamente pliegos de jueces, fiscales y defensores, más de 50. Algunos hablan de hasta 70 pliegos que ya tienen el plafón para discutirse en el recinto de parte de la Comisión de Acuerdos, con lo cual el gobierno sigue llenando vacantes, que es un principio básico de la política que quiera reclamarle celeridad a la justicia, que es dotarla de instrumentos y ponerle los jueces, los que van a tomar esas decisiones, porque el nivel de vacancias a la cual llegamos y en la cual nace el gobierno del presidente Milei es un nivel de vacancias inédito, del 37%. O sea, jamás en democracia hubo tantos juzgados vacantes, lo cual implica poca celeridad, implica recargas, implica sobrecargas al sistema. Creo que en simultáneo esto el gobierno va a plantear además un rediseño de la estructura de la justicia federal. Y eso probablemente sea lo que se venga la semana próxima. Desconozco, pero hay versiones ya crecientes. Se escribieron algunas notas al respecto de un achicamiento de los juzgados de Comodoro Pi, algún grado importante de apertura de juzgados federales en otros lugares y probablemente concentrar buena parte de las vacantes de la justicia nacional aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en lugares del interior para acelerar un poco la dinámica judicial allí, donde efectivamente también la justicia federal es importante. Yo diría que es muy relevante. Pero la justicia federal interviene en casos vinculados a la trata de personas, delitos del narcotráfico, venta ilegal de armas. Todos esos delitos federales muchas veces tienen en la zona de frontera un ámbito de actuación muy rápida para ejecutar desde el ámbito de la justicia. Así que veremos. Yo creo que va a haber novedades al respecto, pero en principio mañana el Senado estaría focalizado allí. En diputados, mientras tanto, lo que tenemos es básicamente 4 aspectos muy relevantes. Uno, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Que hay que ver si sale o no con alguna modificación respecto a la integración del directorio. Si tiene que haber, por caso, presencia de una presencia federal de directores. Es decir, de que haya por lo menos límites o cupos para que desde el interior del país haya directores en el banco. Que es lo que piden algunos gobernadores del norte y gobernadores aliados para dar quórum. Y algunos bloques, incluso como el del MID, que también acompaña, tiene 3 votos, el de Oscar Sago, y efectivamente Falcone lo promociona, dice que tiene que estar un directorio federalizado. Después está el debate sobre la nueva ley de inocencia fiscal que le daría, la modificación, la posibilidad a los grandes contribuyentes de entrar al régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Cosa que hasta acá estaba prohibido, porque en realidad el proyecto original era para aquel pobre tipo que en medio de los cepos cambiarios no podía ahorrar en dólar oficial porque no podía comprar y entonces iba y compraba dólares. Entonces tenía 5, 10 mil dólares, qué sé yo, 15.000 que los podía llevar al banco sin más. Bueno, la necesidad de dólares del gobierno, que está empezando a comprar cada vez menos en el mercado, ayer compró 9 millones, más allá de que abulta las reservas,
La necesidad hace que finalmente, como va la idea de apuntalar la dinámica económica y mejorar la economía a partir de un crédito que sea aún más importante y que sea en dólares, la necesidad de tener dólares en los bancos y que los ahorristas los lleven, hace que efectivamente ahora se quiera incluir también al gran contribuyente que tenía muchos lamentos para justamente en medio del cepo cambiario birlarlo. Como por caso acceder al contado con liquidación, al MEP, o en su defecto, los mecanismos habituales de ilusión fiscal que muchos grandes hacen que en desmedro de los chicos que tienen poca arquitectura e ingeniería contable, digamos. ¿Se entiende? O sea que lo que nació como una idea de que, qué sé yo, el abuelo que ahorró unos manguitos y le pueda blanquear esos dólares, o la persona que estuvo esquivando al fisco y las amarras del Estado, y entonces lo pueda poner en el banco, se trasunta en un tema en donde finalmente es necesario que el grande también pueda participar. Y después el tercer elemento, yo diría muy importante, sobre una buena ley que es la ley de la declaración simplificada de ganancias, que es muy atractiva para los contadores, que es muy atractiva para los contribuyentes, que es muy beneficiosa y que dicen que es un sistema infinitamente más amigable que el que regía hasta acá. O sea, por cierto, como todo en la vida, grises, matices en las leyes. Porque lo perfecto es enemigo de lo posible, entre otras cosas. Bueno, y después está el tema de la ley de patentes que pidió Estados Unidos. El acuerdo final no lo tenemos, de reciprocidad en las inversiones, se anunció en septiembre. Recuerden, siempre al anuncio después hay que esperarle la concreción. Todavía ese acuerdo nadie lo vio. Al Congreso nunca llegó. ¿Cuáles son los beneficios? Tampoco los tenemos, salvo una parte vinculada a la importación de carne que Trump hizo con otros países porque quiere bajar el precio de la carne domésticamente, es decir, en Estados Unidos. La última decisión fue esta misma semana cuando dijo 250.000 o 300.000 kilos de res van a tener un precio popular. Onda, el programa Carne para Todos en la Argentina le redujo 25% el precio. Le estableció precio máximo para poner en las góndolas la posibilidad de que la gente pueda comprar carne porque la carne era uno de los productos que más había aumentado. Bueno, en cualquiera de los casos, efectivamente, hoy creo que el gobierno sale de manera exitosa, airosa, del debate en diputados. Entiendo que el número se juntó. Martín Menem dio mucha certidumbre, dicen en la mesa política ayer, respecto a esto, con lo cual el gobierno retoma centralidad con acción, que no es menor. El gobierno va a intentar decir, bueno, miren, más allá del adelantamiento del escenario electoral, más allá de las discusiones económicas, más allá de turbulencias crecientes en el mundo social, a propósito de una paritaria no zanjada con ATE que amenaza con un paro, la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil del viernes, que va a tener movilizaciones de las CTA, de la CGT, de organizaciones sociales, 12:30 frente al Ministerio de Trabajo, del conflicto no zanjado con las universidades, que van a volver al paro mañana y pasado en muchos lugares. A pesar de ese clima creciente de malestar y encuestas no tan amigables, la gestión otra vez vuelve a tener centralidad y también las cosas ocurren, las leyes se producen. Y eso me parece que es muy relevante. Mañana además será una especie de superjueves a todo esto, porque mañana está la reunión con el PRO a las 5 de la tarde, donde van a estar Santilli, por supuesto, además de los Menem, Ritondo y D'Andrés. Bien. Pero además en Casa Rosada van a estar los gobernadores de la región centro, Puyaro, Yarlora y Frigerio, con Santilli. Con una agenda que tiene que ver... Se van a cruzar, decís vos. Van a estar los tres reunidos con Santilli. Claro, pero va a haber una reunión por un lado y otra por otro. Claro, en horarios distintos. Cruzar, claro. Exacto, muy bien. Correcto. Y ahí yo creo que van a hablar de muchas cosas pendientes. Pero hasta acá Yarlora le estaría dando número para llegar al quórum, por caso, hoy en diputados, para discutir cosas que además algunos cordobeses van a aprobar. Reformas y modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal 2. Sí. Después veremos cómo se para en otros temas y finalmente si además quieren incluir o no un debate sobre qué hacer con los deudores, a propósito de la más de veintena de proyectos 28 que hay. 28. Sí. Correcto. Sí. Que como algunos, como los de Juliano nos explicaba acá, no contemplan siquiera costo fiscal. Claro, eso. Con cosas diferentes, con algunas reglas. Bueno, veremos si hay algo de eso. Yo creo que el gobierno va a intentar obturarlo. El presidente dijo, nosotros no vamos a apoyar ninguna iniciativa al respecto, manteniéndose incólume e indemne en la idea de que ahí no tiene que intervenir el Estado. Veremos qué hace Caputo y que hay anuncios a las 10 de la mañana. Sí. Y si algo de esto deja traslucir, yo creo que va por el lado del crédito hipotecario, ¿no es cierto? Yo sabes que no lo sé y no me animo ni a siquiera a arriesgar porque ayer hablé hasta altas horas de la noche con varias fuentes del gobierno y como son tan herméticos con el anuncio, y fíjate lo que pasó, Clarín y Nación, que son dos diarios con muchos lectores, no se animaron ni siquiera a tirar eso que vos estás diciendo, que otros diarios especializados sí. Entonces, que va a haber anuncios para
hacer más fluido el crédito hipotecario Claro, con con líneas. financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo recuerdo cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿te acordás? Ayudó a la crisis de General Motors, que Sí. Cristina incluso fue y dijo, Sí. los fondos, entonces, pero le cobraba una tasa, Sí. se lo dio un determinado plazo, eso sirvió para que no haya retiros voluntarios o despidos en General Motors, creo que fue 2009-2010, Sí, sí, si sí, la sí. memoria no me falla, y después eso finalmente terminó devolviéndolo a la compañía. Obvio, era un préstamo. Claro, correcto, exacto. Ahora, ¿qué decían en aquel momento muchos de la oposición? Están usando los fondos de los jubilados. Bueno, ahora va a tener un fondo adicional, además el gobierno a partir de noviembre, que es el fondo con el cual se va a financiar el FAL, ¿no es cierto? El Fondo de Asistencia Laboral, Sí. que va a recaudar un monto de dinero de aquello que los empresarios no van a aportar al sistema de cuentas públicas en términos de impuestos. Sí. Y efectivamente hay una parte de todo eso que van a poder volcarse como fondos para comprar títulos de deuda. Sí. También de gobiernos provinciales, con límites, 15%, no más del total de esos fondos para atomizar la cartera y que no haya un riesgo de que finalmente esa plata que tiene que ir a pagar indemnizaciones se evapore si eventualmente una provincia no cumple un bono, por ejemplo, y entra en default. ¿No es cierto? O el gobierno nacional. Bueno, pero más allá de esto que va a ocurrir mañana, que son reuniones muy relevantes, después está León XIV recibiendo a la conducción del episcopado argentino en Roma para avanzar y pulir detalles sobre lo que va a ser el itinerario y aspectos de la seguridad de la visita del Papa entre el 8 y el 11 de noviembre a la Argentina. Va a estar reunido con Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, que son los emisarios del país que viajaron el domingo para este encuentro con León XIV. Mientras tanto, quien está organizando todo aquí en la Argentina es Monseñor José Nahum Jairo Salas Castañeda, designado por León XIV en junio del 2025, y que además es el responsable de la organización de los viajes pontificios. Aparentemente habría una misa en la Basílica de Luján, otra en Fadea, en Córdoba, al aire libre estoy hablando, y otra básicamente en el Monumento a los Españoles, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Claro. Sí, Dios es bueno, siempre es bueno. Y generoso. Bueno. Entonces, Amén. amén. Entonces, acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que hay una enorme expectativa. Recuerden que es una visita de un jefe de Estado, va a tener una bilateral con el presidente. Ayer, Cristian Aguadra, que fue el titular de la CIDE, junto con Diego Kravech, el número 2, a defender todo lo que ha hecho el organismo de inteligencia en la bicameral que sigue estos temas, que se reactivó después de largos 2 años y medio. 2 años y medio después apareció en funcionamiento la comisión bicameral para observar lo que hace la inteligencia en la Argentina. Bueno, ayer calificó de muy positiva la reunión con la Comisión del Congreso. Allí dijo que entregó documentación sobre actividades y gastos, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, pero dijo también que la CIDE ya trabaja en la seguridad del Papa y reveló detalles desconocidos de la visita. Hubo muchos elementos que contaron muchos diputados que sorprendió a más de uno. Bueno, efectivamente, ayer, con la conducción de Sebastián Pareja, un carinista, Claro. fue a exponer y a defender lo hecho en los 2 años y medio de gestión el representante de Santiago Caput, Cristian Aguadra. Con lo cual hubo ayer algún ruido importante. Bueno, y después el otro tema es lo de AISA, porque estaba contemplado la apertura de sobre, te escuchaba hace un ratito, a las 10 de la mañana, como fecha límite para la presentación de las ofertas para la privatización, pero el gobierno lo pospuso, a pedido de muchos de los interesados y muchos de los que van a intervenir. Y lo pospuso para mediados del mes próximo, para el mes de septiembre. Y después ayer también, más allá de todo esto que estamos contando, que por supuesto es muy relevante, hay una agenda judicial, económica y política y jurídica muy trascendente. Por caso con cuestiones vinculadas en lo judicial, básicamente, a esta detención que vos hacías alusión hace un rato en Mataderos de un sindicalista de la UOM, que es el secretario general de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, que es detenido junto a su chofer y su custodio en Mataderos, con pistolas, 2 pistolas, 2 cuchillos, un bate de béisbol. Bate de béisbol. Todo eso dentro de un bolso, ¿Quién en un lleva Peugeot 308 gris. Un disparate, digamos. Es un matón, un matón literal, es como de las películas. Bueno, pero es que algunas cosas se resuelven de esa manera en los gremios todavía. Un bate de béisbol. Bate de béisbol. No se usa acá.
Pero no solo no se usa, pero sino este que señor además, lo usa. evidentemente no es para el deporte, quiero decir. ¿no? Naturalmente. Mirá que tiene la práctica del béisbol, estaba yendo a jugar. Pero no es que doy ideas, pero hay otros objetos contundentes que se utilizan. Digo, no es lógico. No es Vos lógico. decís, idiosincráticamente debería haber tenido piedras, por ejemplo. en No lugar sé de- si piedras, no un pero- palo de amasar, no un palo de béisbol. Sí, Tendría, qué sé yo, desde un cuchillo. Bueno, de hecho tenía dos armas, Sí, escuchen. no sé. He visto bajarse a pelear con raqueta la gente, No, raqueta dale. de tenis. Pero digo, un bate Pero de eso es béisbol. una calentura y tenés una raqueta. Claro, vas a jugar al tenis, por te bajaste eso. y le El pegas. palo de hockey de tu hija. Claro, claro. correcto. Es Son mejor cosas las distintas, viejas digamos. paletas de pádel. No es las algo de madera. premeditado. Claro. Las Ahí de le puedes madera. sacar un pedazo de cráneo. Yo tenía una Dash de madera en los 90 que era terrible. La Dash y después cuál era la otra que estaba muy de moda. Dunlop. Sí, Dunlop y había una Davor. Davor también. Sí. Mirá vos. Policarbonato era el Policarbonato. material. Ahora claro, no pesan exacto. nada. Ahora no juego yo, pero no pesan nada. Y ahora son muy livianitas, Claro. ahora son cómodas además. Bueno, pero más allá de eso, Perdón. efectivamente la otra exfuncionaria de ANMAT, Mantecón Fumado, efectivamente también, imputada por el fentanilo contaminado, pidió ampliar la declaración indagatoria después de lo que había hecho su jefa, que había endilgado la responsabilidad básicamente a ella y desligado al ministro Lugones. Así que se espera un capítulo ahí de vuelta de tuerca no menor en un contexto de una situación muy compleja, como contaba Camila Dolabjian, donde un informe de la Sindicatura General de la Nación advierte que hay laboratorios que hace mucho tiempo no son auditados. Sí, obvio. Y es una tragedia, pero más de 5 años. Sí. Hay un 20% que incluso ha hecho advertencias sobre determinadas cosas y hay veces que la respuesta de un producto llega 200 días más tarde. Por lo tanto, el producto viene en una caja, hay un medicamento cuya vencimiento en la caja dice que es, no sé, el 20 de enero del 2027. Pero cuando uno abre el packaging, dentro del frasco donde viene el producto, se habla del 20 de enero de 2026. Entonces consultan, bueno, ¿cuál es el vencimiento real? ¿El que dice la caja o el que dice el frasco donde está el medicamento? La respuesta de ANMAT tardaba 200 días, una cosa inédita, digamos, una falta de gestión descomunal. Bueno, más allá de eso, la justicia le otorgó a Adorni una prórroga para justificar las inconsistencias en su patrimonio. El juez dijo, le otorgó un plazo de 15 días más, que son 15 días hábiles, por lo tanto son 20, son 3 semanas, hasta mediados de septiembre. Tiene que intentar explicar las 20 inconsistencias señaladas por el fiscal Polichito. O sea, tuvo 3 meses dando vueltas con las explicaciones mientras era funcionario. Pasaron más de 2 meses después de que dejó de ser funcionario. Sin embargo, requiere unos 20 días más para tratar de explicar las inconsistencias para que le cierre el blanco, ya ni siquiera el negro. Triste final el de Adorni, ¿no? Claro, Adorni habrá pensado, Polichita puede detectarla. Ahora, el hijo no me va a prohibir esto. Alguien que es un especialista en anestesiar causas, que básicamente es un especialista en demorarlas, no me va a decir, no, rápido. Bueno, ocurrió. Y en la causa Andis, cuidado porque hoy empieza el peritaje de la Gendarmería Nacional respecto a los audios distribuidos por Diego Españuelo, donde habla de coimas, como ustedes recuerdan, la gran crisis en la previa de la elección de septiembre del año pasado para la Libertad de Avanza, en un área muy sensible, donde el gobierno además había hecho fuertes recortes y una auditoría no demasiado rigurosa respecto a personas que cobraban distintas pensiones, asignaciones, a las que les cortaban el beneficio y después ellas tenían que explicar por qué eran discapacitados. Entonces aparecía alguien que no veía y decía, mire, soy ciego. Aparecía otro en silla de ruedas y decía, mire, tengo una pierna amputada, no camino. Habría otros que estaban bien justificados, pero un montón de estos casos, con lo cual había toda una polémica, recuerden, en aquel momento. Bueno, lo cierto es que hoy empieza la pericia. Yo tengo la impresión que la manera de salvar a Españuelo del gobierno es decir que los audios son editados. Y si los audios son editados, que es una obviedad, digamos, porque son editados, poner de manifiesto que, bueno, no se sabe mucho si es o no la voz de Españuelo, que al día 38 del escándalo dijo que era inteligencia artificial, recuerden, cuando intervino ya un abogado muy mediático. Pero la reacción inicial de Karina Miguel fue a la justicia pidiendo que no la mencionen a ella, poniendo una especie de bozal legal, como se le dice habitualmente, a los periodistas para que no pudiéramos contarlo. Ahora, lo estaba diciendo el que habían puesto al frente de Landis, que era el ex abogado personal del presidente y que había tenido más contacto con el presidente que ningún otro funcionario. 41 encuentros entre Casa Rosada y Olivos en los primeros 2 años de gobierno, en el primer año y medio de gobierno. Lo cual ha hablado de una fluidez, ¿no es cierto? Yo creo que si dicen que son editados van a intentar invalidar la causa por la idea del fruto contaminado del árbol caído. Y entonces a partir de allí que la causa pase a foja cero. Bueno, efectivamente hay mucho interés en el gobierno en que esto pase
y que, si hay nombramiento de jueces mañana, la Sala 1 resuelva efectivamente que no haya querellantes en la causa libre y, por lo tanto, como contaban acá el propio Hernán Capielo, si no hay delito, porque no hay estafados, no hay investigación posible. Que no se hagan los giles. Claro, eso diría Cristina Fernández de Kirchner. Que a propósito, una senadora parece que compró a alguien, el dirigente de la Cámpora, abajo, el piso de abajo, y múltiples especulaciones respecto a de qué se trata. Ahora están investigando para qué lo compró. Y capaz que lo compró porque quiere vivir ahí cerca de la persona que la sigue, máxima, de su ídola. De su mentora políticamente. Habían llegado a la UOM, ¿era, no? Algo así, escuché, ¿puede ser? No. Alguien, no sé si es así, no leí bien el capítulo del nombre y apellido, no. Es una dirigente, una mujer. Una militante, podemos militante, decir. también, pero sí, ni claro, siquiera además tiene un cargo en el gobierno, o sea, no es que se las cuestiona por eso. Bueno, y por último, el ex ejecutivo de Techin, Héctor Zabaleta, ya ratificó que pagó $1 millón en coimas a Roberto Barata. ¿Qué iba a decir? ¿Que Barata venía a tomar mate? No, yo a Barata le di dinero, por orden de el número 2 de Techin, sí, que también declaró después, no me sale el apellido, dame los dólares o te corto el gas, era la amenaza que tenía Techin, porque todo esto fue para una ayuda humanitaria para tras la nacionalización de Sidor, que era de Techin en Venezuela, poder sacar a todos los gerentes y demás de Venezuela por parte de Techin. Recuerden que este juicio se sustanció y fueron todos absueltos en 2021. Por eso fueron en calidad de testigos a declarar en el juicio por la causa de los cuadernos. De hecho, esto lo reconoció. Besnasa, de eso Luis Besnasa, que después declaró el propio Luis Besnasa y estuvo como hasta las 6:30, 7 de la tarde en la causa Cuadernos. Sí, que era la persona responsable de tener una relación institucional con el gobierno. Exactamente. Y de hecho, Techin, en su momento, cuando aparecen los cuadernos o la primera publicación de Diego Cabot en La Nación, lo que reconoce es esto que estás contando, que el problema lo tenían en Venezuela con Sidor y ellos respondían para no dejar en la calle a más de 2.000 y pico de familias. Exactamente. 2008. Eso fue formal. 2008, claro. 2009. Ahora, esta declaración que estás contando fue la última de 3 o 4 que se desdijeron de otros empresarios. O sea, Techin reconoce esto, pero otros que se habían otros se presentado desdijeron como arrepentidos, que dijeron, no, mirá, ahora me equivoqué. No, y me extorsionaron, me presionaron, no ocurrió exactamente eso. Bueno, 8:36 en la mañana, forma de arrancar este miércoles en la República Argentina. Miércoles que va a tener una temperatura en ascenso, pero la perspectiva de algunas gotas, alguna lluvia esta noche. Ahí lo chequé.